Bueno, buenos días a todos hermanos, amigos que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un placer seguir por acá, seguir compartiendo un poco de las enseñanzas y digamos que la doctrina de Cristo Jesús nuestro Señor. Yo creo que estas enseñanzas han sido un antes y después en muchas de nuestras vidas. Y vemos como sus enseñanzas, sus palabras, a día de hoy tienen una certeza milimétrica a la hora de penetrar en los corazones, a la hora de entrar en nuestros corazones. Y a pesar de que ha pasado mucho tiempo de estas enseñanzas, todavía el Evangelio sigue trayéndonos vida. Y sus palabras siguen viniendo y siguen hablándonos y siguen dándonos otra oportunidad para ir al regazo de Jesús. Yo creo que por eso es importante que sobre todas las cosas, siempre que vengamos a la iglesia, vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Jesús, no la palabra del predicador, no la palabra de nadie, la palabra de Jesús por encima de todo, porque a día de hoy van a tener ese poder para cambiar tu vida. Y si venimos hoy, tiene que ser con ese corazón deseoso de buscar a profundidad en nuestros corazones qué es y cuál es nuestra necesidad delante de Dios. Y también dispuestos a entender cuál es su palabra y qué es lo que Él nos quiere hablar directamente a nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las parábolas de Jesús. Como sabemos, la parábola es un recurso literario que Jesús usó muchísimo en sus enseñanzas. Y digamos que este recurso literario es una especie de relato que usa algo como la analogía, o sea, una comparación para poder explicar un tema y trae consigo una enseñanza. Algo que Jesús usaba mucho porque en el tiempo de antes quizás las personas no tenían ese grado de conocimiento, algunos sí, pero otros estaban quizás con problemas en su aprendizaje. Entonces, la mayoría de las veces Jesús se dirigía al pueblo directamente. Iba a las personas que no tenían, digamos, un aprendizaje elevado o que tenían escasos recursos incluso para estudiar. En este caso vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. O sea, Jesús hace una parábola, una comparación con algo muy cotidiano en las vidas de aquellas personas para que entendieran. Entonces yo lo que me maravillaba era cómo Jesús usa estos recursos para llegar a las personas porque tiene el deseo de que ellos entiendan. O sea, Jesús tenía toda la capacidad del mundo siendo Dios y todo el conocimiento del mundo para poder explicar de una manera rimbombante todas las palabras que él quería dar. Pero sin embargo, usa la parábola para poder llegar al corazón de las personas porque sabía que de otra manera no iba a ser posible. Porque las personas son desesperadas y también se iban a desesperar por oír palabras difíciles, palabras complicadas. Y eso no es lo que quería Jesús. Jesús quería llegar al corazón de cada una de las personas. Por eso les digo, Jesús quiere llegar al corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que tener un corazón atento y dispuesto a escuchar sus palabras, porque Él no nos los va a decir de una manera difícil. Él lo va a hacer de una manera sencilla para que tú y yo podamos entender sus palabras. Entonces, ¿qué les parece si antes que nada vamos a orar para tener la ayuda del Espíritu Santo? Porque dentro de todo esto, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a explicar de una manera mala y ustedes van a entender de una manera mala. Y eso no es lo que quiere Dios. Vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para que Él esté en medio nuestro. Padre amado, gracias por este día, Jesús. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Gracias porque podemos escuchar con libertad tu palabra, Señor Jesús. Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones, Jesús. Te pedimos que la ayuda de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor. Padre, derrama de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, Señor, para que podamos cumplir tu palabra en nuestras vidas, Jesús, para que podamos vivir bajo tu palabra, Señor. Te pedimos esto, Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a leer primeramente el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9, que es la parábola que Jesús le comentó al pueblo en aquel entonces. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Y voy a hacer una pausa aquí para que vean que ya Jesús era una persona renombrada, era un maestro que había alcanzado grande estima entre el pueblo y que todos querían oírlo. O sea, Jesús
estaba en una casa, y seguramente quiso salir a orar o quiso salir a tener un momento de paz o a despejarse un poco. Hay veces que nosotros estamos pensando en nuestros problemas y en los problemas de la vida cotidiana, y Jesús, al ser hombre, también pensaba en esos problemas de la vida cotidiana, también tenía sus propios problemas. Quizás estaba cargado por la responsabilidad que el Padre le había dado. O sea, Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, entonces tenía esa responsabilidad en su alma. Y después, más adelante, vamos a ver cómo Jesús también se dolió por esa responsabilidad. Pero Jesús trata, a pesar de todo eso, a las personas con mucho amor. O sea, las personas le rodean, él yendo a descansar, él yendo a tomar un momento quizás para estar a solas con el Padre, va a la playa, se reúne, y dice que se reúne alrededor de él un gran número de personas. Miren, por ejemplo, para mí el pararme aquí es algo difícil porque está un gran número de personas mirándome. Imagínense un maestro como Jesús, que era alguien tan renombrado, que era alguien que había dado tanta palabra al pueblo, y alguien que era tan polémico. Ya vimos en otras enseñanzas como a Jesús se le reunían no solamente personas con el objetivo de conocerle o conocer sus palabras, no, también personas que querían entrar en debate, que querían entrar en polémica, que querían rebatirle todo lo que él dijera para dejarlo en ridículo. Entonces Jesús, con toda esa presión, aún así, mira a las personas, ve que son ovejas sin pastor, ven que son ovejas dentro de todo necesitadas, y dice que empieza a contar esta parábola, porque él se preocupa por cada uno de los corazones que había allí. Y vamos a leer la parábola, vamos a seguir aquí en Mateo 13, dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Jesús, viendo que aquella cantidad de personas se había reunido a oír sus palabras, se compadece de ellas y hace una parábola. Y hace esta comparación de la vida cotidiana que aquellas personas iban a entender. Vamos a ver la primera parte que cayó de la semilla junto al camino. Vamos a ver una imagen para que veamos más o menos una ilustración de a lo que Jesús se refirió. Bueno, aquí a la izquierda vemos un camino al cual yo me imagino que Jesús se estaba refiriendo, y a la derecha vemos cómo en medio de ese camino hay aves que se están comiendo la semilla. Nosotros obviamente no somos sembradores, pero aquellas personas tenían una clara, digamos, idea de lo que era este día a día, ¿no? De lo que era quizás sembrar, de lo que era tener tierras, aunque sea una pequeña parcela, de lo que era poder sembrar para alimentarse incluso. Entonces sí tenían la idea de este camino y de cómo eran los caminos. También Palestina es una tierra de grandes campos que se delimitan por algunos caminos un poco estrechos. Y me imagino también que al Jesús decir esta parte que cayó de la semilla junto al camino y que las aves se la comieron, los sembradores allí se identificaban y decían: sí, no veas las aves lo difíciles que son. Y para ellos me imagino que haya sido incluso una plaga a esas aves. Era difícil, imagínate, con el sudor de tu frente estar sembrando, estar trabajando, estar haciendo lo que a ti te gusta para sustentar a tu familia, para sustentar a aquellos que dependían de ti, y vienen entonces, quizás por un pequeño desliz, caen parte de la semilla en el camino, y las aves, obviamente, van a comerse esa semilla porque quedó a la intemperie. Recuerden, los caminos en aquel entonces eran lugares donde pasaban muchísimo las personas. Entonces la tierra se aplanaba y quedaba a la intemperie la semilla. Entonces las aves obviamente iban a buscar la comida ahí. Era un lugar fácil donde podían buscar la comida. Entonces me imagino que para esos sembradores era algo complicado. O sea, ver las aves ahí comiendo el fruto de tu trabajo. Esa semilla por la cual quizás tú pagaste, ahora las aves vienen a aprovecharse. Y entonces era difícil para ellos, me imagino. Entonces también vamos a ver esa segunda parte, la parte que cayó en los pedregales. Vamos a ver una imagen para que nos ilustremos.
ya que no somos nosotros sembradores tampoco, de cómo pensamos a veces que es esta parte que cayó en los pedregales. Pensamos quizás que quizás la imagen de arriba, ¿no? Un terreno con rocas superficiales, o sea, es una interpretación común. Cuando Jesús o cuando leemos esta palabra, nos imaginamos que quizás la parte de la semilla que cayó en pedregales cayó en un terreno como el de arriba, ¿verdad? Cayó en un terreno con muchas piedras, pero no es así. O sea, esa es una interpretación común y es normal, ¿no? A veces la interpretamos así. Yo creo que la parábola aquí se refiere a algo como digamos, como la ilustración de la derecha. Rocas escondidas en el terreno internamente que evitan la profundidad de la raíz. Porque un árbol o una planta necesita profundidad para poder extender sus raíces, para poder crecer, porque la raíz es la fuente de vida. Porque por medio de la raíz, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden nutrirse de muchas vitaminas, nutrirse también de agua, y por lo tanto pueden crecer. Pero al caer esa parte de la semilla en los pedregales, no era algo como lo de arriba, era algo como lo de la derecha. Un terreno lleno de rocas por debajo. Fíjense que Jesús dice lo siguiente: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. ¿Por qué? Porque había piedras debajo y había una pequeña capa de tierra superficial que sí, era muy fácil que la semilla brotara ahí porque había esa tierra quizás un poco blanda, ¿no? O sea, sí penetra rápido la semilla. Pero al dar fruto rápidamente y no tener la posibilidad de echar raíces por las piedras, ¿qué pasó? Que salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces Jesús nos explica esto de esta manera para que entendamos las diferentes quizás las diferentes ilustraciones de lo que puede ser un terreno. No es una interpretación aquí explícitamente espiritual, es algo por lo cual los que estaban allí se iban a poder identificar y iban a decir, bueno, está hablando quizás de algo común, ¿no? Está hablando de un trabajo que nosotros sí sabemos mucho de eso. Y Jesús usa ese recurso muy sabiamente. Vamos a ver la tercera parte, la parte que cayó entre espinos. Y vamos a ver una ilustración también para que nos hagamos una idea. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, sería algo así. Esta semilla sí dio fruto, o sea, sí creció. Pero al caer entre espinos, los espinos la ahogaron. Dice, algo que estaba estudiando es que a veces el fruto de una semilla normal no tiene la posibilidad de sobrevivir entre una planta de espinos, obviamente porque tiene espinas, pero también porque los espinos son una especie de plantas que crecen en un terreno árido. ¿Qué quiere decir esto? Un terreno donde no hay mucha agua. Por tanto, una semilla que cayó ahí, una semilla normal, no tiene la posibilidad de crecer como si crecen los espinos, porque los espinos es una planta que puede crecer en ambientes difíciles. Está hecho para eso. Hay mucha, digamos, tierra caliza. Entonces, en medio de esa tierra caliza, ellos pueden crecer sin ningún problema porque es una planta muy adaptable. Pero al contrario de una planta normal, a lo mejor una semilla de frijol, no es lo mismo. Necesitas nutrientes y sobre todo mucha agua. Entonces, esa semilla que cayó entre espinos no pudo crecer como quisiera, o sea, se quedó hasta un punto, sí creció, pero fue rápidamente ahogada, porque no tenía los nutrientes y porque también, obviamente, si vieron la planta, ¿no? Tiene muchos espinos, o sea, es difícil crecer entre espinos. Entonces, una de las cosas que pensaba cuando estaba leyendo todo esto de los espinos es lo mucho que a mí me molestaba, porque yo en Cuba tuve que sembrar muchas veces, con mi tío, con mi papá, tuve que sembrar en mi casa. A mí me molestaba muchísimo cuando yo daba el esfuerzo de mi trabajo, cuando yo sembraba, cuando yo veía que la semilla, regaba la semilla, cuando yo veía que el sol iba haciendo su trabajo, iba creciendo esa semilla, y que de pronto llegaba hasta un nivel donde se empezaba a ahogar porque a su alrededor, habían crecido espinos también, y habían crecido no solamente eso, también lo que le decimos allá hierba mala. Y eso, por supuesto, me enojaba. Y yo decía, ¿por qué? Hasta que mi tío me enseñó que hay que arrancar de raíz a esos espinos, que no puedes simplemente quemar como hacíamos nosotros, quemar la hierba mala, sino que hay que arrancar de raíz
esos espinos y esa hierba mala. Entonces, lo que hacían en aquel entonces es que posiblemente los campesinos, los que sembraban, quemaban la superficie para que no hubiera, digamos, esas hierbas malas, los espinos. Pero dentro había, en lo profundo, habían todavía raíces de espinos. Entonces, pasaba que cuando caía la semilla, se ahogaba al crecer, porque también los otros iban a crecer con mucha fuerza y con mucha más fuerza. Entonces es lo que pasaba en este tercer ejemplo que nos puso Jesús. Vamos a ver el cuarto también. Y aquí una ilustración. Yo puse en este caso la lechuga porque era lo que yo sembraba. Cuando yo veía la lechuga, y es lo que dice Jesús, cuando yo veía la lechuga crecer, después de yo haber trabajado, después de yo haberme esforzado, después de haber sembrado de sol a sol, yo veía ese fruto crecer y yo decía, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito ver tu trabajo fructificar, qué bonito ver que lo que hiciste no fue en vano, qué bonito que ahora le voy a poder dar a mi familia, ¿no? Y cuando yo llevaba las lechugas para mi familia, yo decía, wow, qué bonito. Como sonreían, oh, eso lo hiciste tú, o sea, tú trabajaste en eso, sí. Y era bonito. Y Jesús aquí nos pone este ejemplo, dice, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y da fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Miren, yo no sé si mi fruto o lo que yo sembré dio a 60, a 40, pero yo me sentía regocijado por esa semilla. Entonces, los que estaban allí, yo me imagino, los que estaban alrededor de Jesús, me imagino que sonreían y decían, sí es cierto. Porque a pesar de que parte de las semillas que nosotros sembramos no dieron fruto, una gran parte sí dio fruto. Y se veían los campos verdecitos y lindos. Y ahora sí voy a poder sobrevivir, y ahora sí voy a poder darle a mi familia, y voy a ver el regocijo en sus caras, porque aquella semilla que yo sembré dio fruto. Y eso es muy bonito de ver, y eso es algo precioso, y por eso Jesús usaba esta parábola, para que se identificaran, para que sintieran también ellos bonito, y dijeran, sí es cierto. Jesús no solamente usaba parábolas para que las personas se identificaran. Como les digo, alrededor de Jesús muchas veces se reunían también personas que querían desmeritarlo y desmeritar sus enseñanzas. Y también querían debatir con él. Entonces Jesús usaba este recurso literario también con el objetivo de que aquellos que tuviesen el real deseo de buscar de Jesús y de profundizar en sus palabras, lo hiciesen. O sea, el que tuviese oído, que oyera. Y el que no, no. Y ese era un problema, que muchos de los fariseos y también de los saduceos y todo esto iban a reunirse alrededor de Jesús, pero no querían escuchar lo que estaba diciendo, sino estaban buscando el pelo en la sopa para ver qué le podían decir a Jesús. Pero Jesús usaba este recurso literario con mucha frecuencia precisamente por eso, porque quería llegar a aquel corazón necesitado, a aquella persona que sí fuera digna, aquella persona que sí tuviese el deseo de buscar de Dios. Entonces usaba estos recursos y a lo mejor las personas se preguntaban, bueno, si Jesús es un maestro espiritual que nos habla del cielo, que nos habla de cómo Él vino, que nos habla de Dios, que nos habla de todas estas cosas, ¿por qué usabas estos recursos? Entonces, esos campesinos que se viesen identificados con este tema del sembrador, quizás también muchos pescadores, porque estábamos en un área de mucha, digamos, de mucho mar, ¿no? Tenían también tierras y sabían lo que era sembrar. Entonces, esas personas se identificaban con esto y decían, wow, ¿por qué nos habló de esto? Cuando Él habla siempre de Dios, algo tiene que haber detrás de todo esto. Entonces iban y averiguaban y preguntaban y le pedían a Dios, ¿qué fue lo que me quiso decir? Y entonces ahí es cuando veías el interés y a quienes Jesús vino a salvar. No a las personas que oían y cerraban sus oídos para decir, este está hablando tonterías, solo de una semilla. Este está hablando de sembradíos. O sea, ¿por qué está dando ahora una clase de agricultura? Si a mí me interesa otras cosas, ¿no? Bueno, lo que le interesaba a esas personas muchas veces era desprestigiar a Jesús y no ir a favor de sus enseñanzas, sino ir en contra. Entonces Jesús no se dirigía a esas personas, se dirigía al pobre y al humilde, al que les rodeaba, al que tenía deseo, al que estaba esperando ese momento en que Jesús saliera de la casa para ir al mar, para rodearlo. ¿Qué tienes que darnos hoy, maestro? ¿Qué es lo que quieres darnos hoy? A esas personas se vino a dirigir Jesús. Pero Jesús, aparte de dar una explicación, digamos que común, básica y obviamente una explicación acerca de la, digamos que de la agronomía, de la agricultura, también
dentro de esto nos da una explicación espiritual y es la que trasciende a día de hoy. Porque muchas veces, en muchas cosas podemos saber de muchísimos temas y obviamente sabemos nuestro trabajo y esas cosas son conocimientos que quedan registrados en un libro de trabajo. Pero Jesús dejó esta parábola en la palabra. ¿Para qué? Para que trascendiera lo espiritual y la enseñanza que trae todo esto. Y vamos a ver esa enseñanza espiritual que trae y que nos quiso transmitir Jesús por medio de esta analogía. Vamos a seguir leyendo en Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 19a. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Jesús empezó a referir directamente a sus discípulos. Les habló, obviamente los discípulos a veces tenían falta de entendimiento y entonces le preguntaron y quisieron saber a qué se refería con todo esto de las parábolas. Incluso también le preguntaron por qué se dirigía al pueblo en parábolas. Y él les dijo, bueno, porque el que quiera oír va a oír y el que no se va a quedar en su ignorancia. Pero entonces aquí Jesús da una explicación más detallada porque sabía que a nosotros nos iba a interesar. A sus discípulos que iban a hacer lo que iban a transmitir el mensaje, les iba a interesar, iban a poder transmitir el mensaje y a nosotros también. Y nos iba a quedar para la posteridad, para que nosotros también, por medio de estas palabras, pudiésemos ser salvos y ver también nuestro corazón. Entonces Jesús empieza a explicar, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y lo primero que vemos es que Jesús hace una comparación de la palabra con ¿qué? Con la semilla. O sea, esa semilla de la cual habla Jesús es no más que el evangelio, las buenas nuevas que vino a traer Jesús y su palabra. Eso es la semilla. El evangelio siempre es el mismo, por eso les decía, vino a trascender épocas. Jesús vino a trascender épocas con sus palabras. El evangelio siempre va a ser el mismo, ya quedó a la luz, a toda la luz las escrituras. Ya no hay nada nuevo. Dios ya cerró lo que se iba o lo que Él iba a hablar, ya lo dejó en las escrituras. Ahí tenemos que dirigirnos cuando queremos buscar el evangelio. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la semilla, un frijol siempre va a ser frijol. No va a ser una pera o no va a ser una manzana. No siembras una pera y sale una manzana, no. La pera es pera, la manzana es manzana, el evangelio es evangelio. Por tanto, no cambia. Entonces, si tú quieres buscar de Dios y de su evangelio, vas a ir a su palabra, no vas a ir a, no sé, el libro o no sé qué de no sé qué cuál religión. No. En su palabra está toda la verdad y la verdad que te va a hacer libre a ti. Ese evangelio que no cambia, es esa semilla que no cambia, es ese frijol que va a ser frijol. Entonces, también aquí Jesús nos deja claro que el que siembra el evangelio, ¿quién es? Dios mismo, Él mismo, Jesús. Jesús, hoy en día, por medio de su Espíritu, nos viene a hablar a los corazones y nos viene a sembrar esa semilla, el evangelio. Entonces, por mucho que yo a lo mejor trate de desgastarme, si yo no tengo el acompañamiento del Espíritu y si el Espíritu directamente no te habla a ti, a tu vida, no va a haber cambio en ti. Porque Él es el único que puede hacer la obra. Yo no puedo hacer ninguna obra. Ningún hermano que se para aquí puede hacer ninguna obra si no está acompañada del Espíritu Santo. Y eso es una verdad que va a trascender también épocas. Y es algo que nos puede librar a nosotros. No creernos el que más puede, el que más sabe de Biblia, el que más sabe del Evangelio, el que más sabe de la semilla, el mejor sembrador, porque tú no eres sembrador. El único que puede sembrar la verdad en ti es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Esa es la verdad. Entonces, no va a haber otro sembrador si no es Dios. Por eso es importante que sepamos esto, porque pueden venir muchísimas personas con muchísimo talento, dones humanos y muchísimas cosas y tratarte de sembrar su propia doctrina, pero Jesús nos dejó ya claro lo que tenemos que hacer y es ir a Él, el único sembrador que nos va a dar su palabra, que es la semilla. Entonces, quedándonos esto claro, también sabemos, por lo que nos dice aquí Jesús, que por tanto el corazón es la semilla. Perdón, la tierra. Es esa tierra donde Jesús va a plantar la semilla, donde el sembrador va a plantar la semilla. No es tan complicado, ¿verdad? Quizás a muchos se le hizo complicado y precisamente vamos a ver la primera tierra, el primer corazón. Y es aquel, vamos a nuevamente leer lo que nos dijo Jesús acerca de esa persona. Dice,
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, la primera tierra, la que las aves se comieron junto al camino, pasa que es un corazón que no entendió la palabra de Dios, que digamos que estaba distraído en otras cosas. Y es ese tipo de personas, que espero que no sea tu caso, que va a la iglesia simplemente porque, no sé, me gusta, o para sentirme bien, o porque incluso a veces cantan cantos bastante bonitos, pero en realidad su corazón, o sea, todo su entendimiento está puesto en otra parte. Andas pensando en otras cosas. Me pasaba a mí, cuando iba a la iglesia, cuando no conocía aún de Jesús, me pasaba exactamente eso. Yo iba a escuchar la palabra, incluso estaba en muchas reuniones de jóvenes, me sentaba ahí y en realidad mi motivo no era escuchar y alimentarme de la palabra de Dios, sino era ver que había de vacío en mi alma o qué necesitaba yo. Mi objetivo era estar en el grupo de jóvenes, simplemente porque me sentía parte de ellos, porque me sentía bien. Y entonces escuchaba la palabra, pero no digería lo que me estaban diciendo. Incluso me lo sabía de memoria, pero no lo acataba para mí, no lo tenía como una verdad para mi corazón. Era algo que simplemente predicaban y que yo estaba acostumbrado a oír. Y es lo que pasa con este primer corazón. Como yo no entendía nada, porque para empezar no le prestaba atención, el diablo, el malo, venía y me quitaba esa semilla que Dios que le había costado tanto trabajo poner en mi corazón. Y es, digamos que un caso triste, cuando ya la palabra ni siquiera viene a tu mente ni a tu corazón, ni te redarguye, ni te exhorta, ni te dice, ni te convence de pecado, ni de juicio, ni de nada. Cuando estás simplemente por estar, cuando Dios no te ha alumbrado todavía. Entonces vamos a leer, para ver un ejemplo, el libro de Deuteronomio 30, capítulos del 11 al 14. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el trono, al otro lado del mar, perdón, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, Dios nos deja esto claro. El mandamiento, la palabra que Él dejó está cerca de ti. No es tan difícil. Como mismo no era difícil esa parábola para las personas que entendían, para las personas que querían profundizar y buscar, tampoco es difícil hoy en día el evangelio para ti. Está cerca de ti. Solamente tienes que ponerle algo de intención y de búsqueda y de profundidad y, por supuesto, pedirle al Padre que te haga entender. Pero no está lejos de ti, no es algo que van a traer del cielo. ¿Quién iría al cielo para buscar esa palabra que nos va a hacer libre, que nos va a salvar? ¿Quién va a atravesar el mar para que nos traiga el último rollo de la palabra de Dios? No, de hecho, la palabra de Dios, la Biblia, es el libro que más se ha hecho famoso a lo largo de la historia y que más copias se han hecho. A día de hoy es muy fácil adquirir una palabra de Dios, o sea, una Biblia. Es muy, muy fácil. Por supuesto, se ha traducido en varios idiomas, o sea, la palabra para ti está muy fácil. En español también. Muchas personas dieron su vida para que tú tuvieses la palabra que hoy tienes. También es muy fácil oír la palabra, ir a una iglesia y oír la palabra porque se predica en todas partes. Está cerca de ti. No es tan difícil. Pero ¿cómo sabemos que la salvación comienza donde? En el corazón de una persona. Si esa persona no presta oídos a la palabra, es porque no quiere entender. Es porque no le interesa y ya. Simplemente eso. Pero si le hablaran de algo que a él sí le gusta, a lo mejor eso sí le interesa. Y hay que entender que las personas sí tienen capacidad para consagrarse a algo. Y sí tienen capacidad para, digamos que, sí, precisamente consagrarse a lo que le gusta. Sí tenemos esa capacidad. Cuando algo nos gusta, vamos con todo. Cuando tenemos metas, queremos trabajar por esas metas, por esos sueños. Y eso no es algo malo. El problema es que a la vez que
te importan las cosas de este mundo y que estás quizás metido con todo tu corazón en las cosas de este mundo, olvidas lo más importante, que es la palabra de Dios, que es su enseñanza, que es esa enseñanza que te va a dar vida eterna. Entonces, estas personas, las cuales no entienden, no es porque les sea difícil, no es porque para ellos no está hecho la palabra, no es porque no se haya traducido en su idioma, no. Es porque no han querido entender, es porque no han dispuesto su corazón. Y por tanto el malo, como aquellas aves que veían fácil, bueno, la semilla está ahí, ni siquiera intentó, digamos que sembrarla bien en su corazón. La dejó ahí a la intemperie. Bueno, yo me la voy a llevar para que no vaya a ser que de aquí a los años sí lo entienda. Entonces, también algo que nos deja claro esta parábola y esta primera parte de la parábola es que las personas que no han entendido la palabra de Dios porque están distraídos en los placeres de este mundo es porque son superficiales. Como un camino es aplanado, digamos, es muy caminado, queda duro, ¿verdad? Al ser muy caminado, al ser muy transitado ese camino, queda duro y queda superficial. Entonces, la semilla cae en ese camino duro, en ese camino superficial y no puede entrar bien a la tierra porque está muy aplanado. Entonces, las personas, por tanto, que digamos que son como esta parte de la semilla, como esta parte, perdón, de la tierra, son superficiales. No han quebrantado su corazón. No han removido esa tierra de su corazón, sino que están siendo duros y aplanados como ese camino. Son superficiales. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Le importa las cosas de este mundo. Son las personas que, ves, que van a la iglesia y me pasaba mucho a mí. Yo no pongo ejemplos de nadie más. Yo mismo, a mí me pasaba. Iba a la iglesia y estaba pensando, ¿cómo estará el partido? Y estaba viendo, a ver, ya, gol. Y a veces hasta gritaba, ay, perdón, estoy en la iglesia. Y me interesaban más esas cosas. No está mal un partido de fútbol. No está mal un partido de lo que te guste a ti. No está mal que te gusten cosas. Al final, somos seres humanos y nos gustan muchas cosas. No está mal que te guste, no sé, una película. No está mal que te gusten muchísimas cosas. Lo que sea que te guste, ponlo para ti. Lo que está mal es que no prestes atención a la palabra. Lo que está mal es que no prestes atención a lo que Dios quiere darte a ti. Y que no seas serio en eso, sino que seas superficial. Que pongas tu confianza y todo lo que tengas solo en las cosas de este mundo. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11. Dice así, no hay quien entienda y no hay quien busque de Dios. Y esto es algo que tristemente, les digo, que pasa mucho en las iglesias, por eso lo dejaron aquí. O sea, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Porque a pesar de que esa palabra, a pesar de que esa semilla que el sembrador ha querido plantar, está para todos, a pesar de que es ampliamente sembrada la palabra, a las personas simplemente no les interesa entender. No les interesa buscar de Dios, les interesan otras cosas. Y esas personas muchas veces vemos que son las que más llenas de pecados y más necesitadas están. Y son esas personas que dices, ¡ay! Si tan solo Dios le alumbrara. Pero ¿cómo le va a alumbrar Dios si ni siquiera han preparado su tierra? Si siguen siendo aplanados, si siguen siendo superficiales. ¿Cómo? Si no han quebrantado su corazón, si no han removido todo y dicho, ven, pon tu semilla en mí, pon tu palabra en mí, yo quiero dar fruto para ti. Si no le interesa a Dios, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa es la condición de esas personas. Yo espero y quiero que no sea tu condición, que no desperdicie yo mi tiempo contigo, que Dios también pueda sembrar esa palabra en ti y que no venga el malo y se lleve esa palabra porque tú no prestaste atención, porque no entendiste, porque no abriste tu corazón. Ese es el objetivo y no queremos que pase esto contigo, que esa sea tu condición. Vamos a leer también en Jeremías capítulo 8, versículo 20, del versículo 20 al 9:1. Dice así, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mis ojos fuente de lágrimas para que llore todo el día y noche y los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, para que llore por los muertos de la hija de mi pueblo. Y en ese libro Jeremías está llorando y lamentándose. Por eso dicen que era el profeta llorón, ¿no? Porque era el que más se lamentaba por su pueblo. Y porque estaba viendo que su pueblo se estaba yendo tras ídolos y tras las cosas de este mundo y no le interesaba los mandamientos de Dios y las palabras que Dios estaba dando por medio de él y la profecía que Dios estaba dando por medio de él. Y es lo que pasa con una persona que no ha querido entender la palabra que Dios le está trayendo. Vas de una manera superficial a oír lo que a ti te interesa, a ver lo que a ti te interesa, a hacer lo que a ti te interesa, mas no lo que a Dios le interesa de ti. Y Jeremías se lamentaba por su pueblo, pero a día de hoy nosotros también podemos a veces lamentarnos por aquellos que no oyen la palabra de Dios, porque sabemos que son palabras que nos van a cambiar y que les van a cambiar, porque sabemos para empezar lo que hizo en nuestra vida y lo que hoy en día sigue haciendo con cualquiera que oye su palabra y que asimila su palabra y que la entiende y que la abraza. No estoy hablando del libro, ni estoy hablando de la aplicación en el teléfono. Estoy hablando de sus palabras, del contenido, de lo que el Espíritu viene a dar a tu corazón. Entonces Jeremías se lamentaba. Nosotros nos podemos lamentar hoy también por aquellas personas que vienen a la iglesia o simplemente oyen por ahí el Evangelio y las ves así. Ay, ¿a qué hora será la novela? Ay, mi partido de fútbol. Y pongo esos ejemplos porque es lo que más vemos a veces, ¿no? Y estás en otras cosas. Y él dice aquí, Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciera aguas. O sea, si tampoco es tan difícil, si tan solo quebrantásemos nuestros corazones. Si tan solo fuésemos a ese Dios que nos puede dar vida y quebrantáramos todo y removiéramos un poco esa tierra, Dios nos oiría. Pero para eso, ¿qué? Tienes que quitar los ídolos. Tienes que quitar lo que hay en medio de ti, lo que te estorba a buscar a Dios y a entender su palabra. Esa es la condición lamentablemente, de muchas personas. Y por eso vemos que, digamos que hay mucha palabra que se predica. Vemos y buscas cualquier tema de la Biblia en el YouTube y puedes encontrar un montón de predicaciones. Pero también vemos como muchas personas, a pesar de decirse cristianos, a pesar de decir, sí, ya yo entendí, no entienden nada. ¿Por qué? ¿Y cuál es la evidencia de que no han entendido nada? Que su vida no refleja las palabras de Jesús. Cuando viene el Evangelio y cuando viene esa palabra a tu vida y tú lo dejas entrar en tu tierra y tú dejas que fructifique esa palabra, tú ves un cambio tremendo en la persona. Esa palabra trae un cambio en la persona. Entonces, podemos identificar a esas personas que no han entendido nada porque no viven bajo la palabra de Dios, porque no aplican eso en su vida, porque no hay fruto, porque ya el malo se llevó esa palabra. Entonces esa semilla no va a crecer nunca ni se va a hacer un fruto. ¿Por qué? Porque no han entendido nada y porque por mucho que digan, sí, ya yo vi tantas predicaciones. No, sí, yo llevo 50 años en el Evangelio, oyendo el Evangelio, pero ¿de qué te sirve oírlo si no lo has asimilado? Si para ti no representa nada, si no cambias tu vida por medio del Evangelio, ¿de qué te sirve? Entonces es algo importante. También Jeremías nos dice, ¿por qué no hay médico? ¿Por qué no hay bálsamo para la hija de Galaad? ¿Por qué? Sí hay médico. Ese médico es Cristo. Sí hay médico, pero si tú no pones tu herida para que el médico te la sane o no vas al médico porque eres testarudo y no quieres gastar en el médico, ¿quién te va a sanar entonces la herida? Entonces, de la misma manera, esas personas que no entienden y dicen, ay, ¿por qué yo no me he salvado? Llevo 50 años y todavía sigo sintiendo lo mismo y sigo vacío. Ay, ¿acaso no habrá Dios? Y se preguntan esas cosas. No, sí hay Dios, sí hay médico, sí hay palabra. Tú eres el que no has puesto tu herida, tú eres el que no has abierto tu corazón, tú eres el que sigue siendo superficial y que te interesan más otras cosas. También vamos a ver ese segundo tipo de corazón del cual nos habla esta parábola. Está en Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 21. Es digamos que la segunda parte de la semilla. Dice así, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y
estas personas es muy fácil ver que son el tipo de personas que, para empezar, vienen a la iglesia y quizás, no sé, bajo una especie de emoción, incluso bajo una especie de llamamiento, a ver, vengan todos al altar y ahora acepten a Cristo en su corazón y entreguen su vida. Eso no está mal si entregas tu vida, si sí quebrantas tu corazón, pero es ese tipo de personas que sí da fruto al principio porque dice, ¿sabes qué? Ayer yo acepté a Cristo por una emoción. Y ves que da un fruto repentino y de pronto quiere predicar y que de pronto quiere hacer un montón de cosas, pero cuando viene la aflicción y el momento difícil donde es probada su fe, cae, dice, luego tropieza. O sea, ¿por qué? Porque como esa tierra tenía pedregales, porque tampoco quiso quebrantar su corazón, porque tampoco quiso buscar en la profundidad y sacar aquellas piedras que le podrían ser más adelante de tropiezo. Y las piedras de muchas personas hoy en día, ¿qué es? Precisamente esas aflicciones de la vida diaria, esas pruebas, esas dificultades. Esas son tus piedras. Y es lo que no te ha permitido dar un fruto perseverante. Son esas personas que ves que dan, como les digo, ese fruto rápido. O sea, súper rápido. O sea, sí dan fruto. Como aquí la semilla, sí dio fruto, sí creció. Un poquito, aunque sea. Porque obviamente le gustaba lo bueno, le gustaba esa tierrita, ¿no? Le gustaba la tierrita que queda por encima de la piedra, la tierrita removida. O sea, sí entró rápido, sí oyeron y dijeron, ah, sí, me conviene. Porque al final, ¿Cristo qué? Promete el cielo, promete la eternidad, promete muchas cosas bonitas, promete que Él estará siempre con nosotros, promete incluso que si le pedimos, Él nos va a dar. Y son esas personas que dicen, yo quiero ser cristiano, porque ahora todo me va a ir bien, ¿no? Bueno, noticia de última hora. Muchas veces cuando eres cristiano te va muy mal. Es muy complicado, es difícil. De hecho, Dios, Cristo nunca nos sacó, ni nos dijo, ni nos hizo, además de las otras personas, nos dijo, vas a tener aflicción en este mundo, pero la diferencia es que yo he vencido al mundo. O sea, eso te lo dice Cristo. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Ahora, las personas, como este segundo tipo de semilla, o como este segundo tipo de tierra, que tienen este corazón, estas personas piensan que la vida en Cristo siempre va a ser linda y de color de rosas y que vas a andar por el camino estrecho hacia aleluya y alabando. Y por tanto buscan esas cosas y por tanto buscan que todos los días de la semana haya una, digamos que una nueva reunión para tú sentirte, ¡ay, qué lindo! No, y mañana vamos a ir a la enseñanza de los caballeros y mañana de las mujeres y entonces andan en muchas actividades porque quieren disfrutar de esa parte bonita. Pero cuando llegan las aflicciones, las dificultades, y a veces esas aflicciones y dificultades, ¿sabes qué son? Dios probándote y Dios diciéndote, a ver si de verdad eso es un fruto real. Y son esas personas que ves que luego tropiezan porque, es que, ¿cómo yo cambiar? ¿Cómo yo quitar esto de mi vida? ¿Cómo yo, no, ¿por cuánto? ¿Cómo yo, si a pesar de que ya llevo un mes, y son esas personas que dicen, ya llevo aquí un mes, ¿cuándo voy a entrar a la iglesia? Si ya llevo un mes, ya llevo mucho tiempo aquí. Y en vez de preocuparse por su corazón, por quitar esas piedras que le están estorbando, le preocupan más otras cosas que al final no te van a garantizar la vida eterna. O sea, el estar dentro de la iglesia no te garantiza, por supuesto, la eternidad con Cristo. Lo que garantiza la eternidad con Cristo es que sí sea sembrada esa palabra y que esa palabra dé un fruto por medio de su Espíritu Santo y que Dios te salve y que Dios te quebrante. Entonces, para decirle, esas personas que están buscando todo el tiempo, porque ya llevan un mes sirviendo y ves que dan ese fruto, es que ya yo he ido ayer incluso le di una moneda a alguien del semáforo y yo ya soy salvo, porque ya estoy dando frutos. Son personas también superficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque la roca está todavía ahí. Esa roca, esos pedregales, no es la roca, porque si tuvieran la roca fuera diferente. Pero esos pedregales todavía están en su tierra. Son superficiales y todo es lindo. Yo quiero lo lindo, yo quiero lo bonito y ya yo doy fruto porque hago esto, porque hago lo otro y porque hago tal cual cosa. Pero cuando viene la aflicción, cuando Dios le dice cambia, cuando Dios le dice transforma tu vida, cuando Dios le dice ya no seas más así, la Biblia dice el que era mentiroso deje de mentir.
El que él era ladrón deje de robar. Pero como le gusta estar a la misma vez que en la iglesia y parecer santísimo, también le gusta estar en el mundo y haciendo sus propias cosas. Y no le gusta cambiar e ir a la profundidad. ¿Por qué? Porque tienen el pedregal en su tierra. Porque no han quebrantado, no han sacado esa roca, digamos que ese pedregal, y quieren continuar en ese camino, en su propio camino. O sea, le gustan las dos cosas. Y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 16, 18, para que veamos algo que nos dice acerca de estas personas y de lo que le va a pasar a estas personas si no quebrantan su corazón. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y es lo que pasa con esas personas, ¿no? No han querido quebrantar su corazón. ¿Por qué? Porque son soberbios. Porque no quieren ir a la profundidad. Porque no quieren sacar esa piedrota que tienen en su corazón todavía. Porque oyen la palabra y quieren lo bueno, pero no quieren ir a la profundidad para padecer por el evangelio. Y miren, a día de hoy, gracias a Dios, no tenemos persecución de parte ni del gobierno ni de nadie. Al menos aquí no. No sufrimos esa persecución. Pero muchas veces las aflicciones que terminan haciendo tropezar, oyéndose a esas personas, son escándalos para ellos, pero es algo que le está pidiendo Dios concretamente a su corazón. O sea, me refiero a que muchas veces esas aflicciones y esas dificultades son simplemente mandatos de Dios para su vida. Y las personas se van porque dicen, hoy es que ya aquí están predicando muy fuerte. Hoy es que me están, no sé, yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su corazón. Porque hay altivez de espíritu. Porque todavía se creen los mejores. Ay, pero ¿cómo a mí alguien me va a decir que yo no soy cristiano? No, a mí no hay quien me diga que yo no soy cristiano porque Dios es el que me dice. Sí, pero ¿en serio Dios te ha dicho que tú eres cristiano? ¿En serio Dios te ha dicho que está en paz contigo? ¿En serio Dios te ha salvado? ¿En serio hay un quebrantamiento en tu vida ya? ¿Sí te has quebrantado o simplemente estás buscando lo bueno, lo rico, los panes y los peces, pero no la palabra a la profundidad y no cambiar y no tener un verdadero arrepentimiento? Son personas que todavía no han entendido que este camino va a ser difícil porque Dios te va a demandar también obediencia a su palabra y a lo que Él quiere de ti. Entonces son personas que viven de esta manera, queriendo y buscando solo lo bueno, lo superficial, lo lindo del evangelio, de lo que Dios ofrece, sus promesas, pero no ven la otra parte, donde Dios también te pide cambiar, donde Dios también te pide no pecar más, donde Dios también te pide quitar lo que antes hacías. Y eso solo lo puedes hacer por medio de Él. Y eso es una verdad tremenda que nos ha salvado, que por medio de ese mismo sembrador es el que nos puede quitar ese pedruscón que hay en nuestro corazón, en nuestra tierra, esa piedrota. Dios lo puede hacer, Dios puede quebrantar esa piedra. Y yo hace mucho tiempo trabajaba en una tierra donde había mucha piedra y era difícil porque estaba cerca de una, digamos que de una presa, ¿no? Una represa, perdón. Entonces, era un lugar donde había muchísima piedra y era difícil sembrar ahí. Queríamos hacer ahí un sembradío para tener alimento, ¿no? Y cuando fuimos a escarbar en esa tierra y veíamos que había tanta piedra y tanta piedra y tanta piedra y tanta piedra, decíamos, esto va a ser imposible. Esto es dificilísimo. Y es verdad, es difícil quebrantar también un corazón que tiene tantas piedras, que no se ha quebrantado, que es duro. Es difícil. Y nosotros decíamos, oh, qué difícil. ¿Cómo vamos a sembrar en esta tierra que solo es piedra? Y de verdad, o sea, sacábamos piedras así, sin mentirle. Y había que partirla a la mitad, había que rajar esa piedra para poder sacarla y también para poder sembrar en esa tierra. Había que hacerlo, no había otra manera. Entonces Dios de la misma manera puso este ejemplo porque a estas personas lo que le puede salvar es precisamente dejar que aquel Dios saque esa piedrota, la parta y la saque poco a poco. Quebrante tu corazón, no hay más. No hay otra fórmula. Si tú eres de estas personas y te estás identificando con esto, o sea, eres un entusiasta superficial que te interesa lo bueno solamente y que sí empiezas a hacer fruto rápido, pero luego ya no te conviene nada y que ya te quieres ir
y que ya te tropiezas porque es que ya me tropezaron, porque es que, ay, es que el pastor predicó del infierno y la verdad eso ya me da mucho miedo. No, 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 yo me voy a una iglesia donde me prediquen la prosperidad y también donde pueda servir por la mañana, por la tarde, por el mediodía, a toda hora. Es lo que quiero, que todo el mundo me vea. Si tú eres un entusiasta de esos espirituales, bueno, déjame decirte, si hay remedio, si dejas que Dios parta la piedra que hay en tu corazón, si Dios permites que Dios vaya a la profundidad de tu vida, que Dios sí vea lo que estás ocultando y que quite esa superficialidad que hay en ti. Eso es lo que quiere Dios con este segundo tipo de corazón. También muchos de los fariseos y de los publicanos y todas esas personas que habían en aquella época eran así. O sea, no querían quebrantar su corazón, no querían ir a la profundidad. ¿Por qué? Porque no les convenía, porque querían estar en lo superficial, porque querían el poder, como habíamos hablado ya anteriormente, y simplemente querían lo bueno de ser el líder de la nación, ¿no? De ser un fariseo, y de estar por encima de todos. Entonces, cuando Jesús viene a dar esta palabra, y estas palabras que dan vida, que van a la profundidad, que son como espada de dos filos, ellos no querían reconocer a Jesús porque decían, este me está hablando cosas que a mí no me interesan, porque yo quiero lo bueno, yo quiero el poder, yo quiero el dinero. Lo interesante para mí es eso. Y rechazaban a Jesús y a su palabra porque no querían ser quebrantados por Dios. No querían ir a la profundidad. Este es el segundo tipo de corazón. Estas personas, como nos dice la palabra, son como esa semilla que al final, a pesar de que dio un fruto rápido, se va a secar. Porque los rayos del sol le dan directamente y al no tener la raíz, que esa raíz es Cristo, también esa raíz es Cristo, que es la que nos alimenta, que es la que nos permite seguir en este camino. Al no tener esa raíz, ¿qué pasa? Se secó porque no tenía agua, porque el verdadero evangelio, porque el verdadero fruto necesita mucha agua, que es la ayuda también del Espíritu Santo. Necesita ser regado y ser alimentado por Dios. Y por sus raíces ellos pueden tener los nutrientes. Bueno, esas personas, al no tener raíces amplias, porque había piedras en sus corazones o en su tierra, esa semilla no dio fruto, dio un fruto pequeño, pero luego se secó. Porque no tenía un balance perfecto, no tenía el sol y el agua y los nutrientes necesarios. Tenía solo el sol, por tanto se secó. Y es lo que va a pasar. Y luego dice Jesús, luego tropiezan, se secan, se cansan de oír que les diga que cambien, se cansan de que les señalen sus pecados y dicen, ya no quiero más, yo quiero ir a un lugar donde sí me pasen la mano, donde sí me digan, ay, sí, estás bien, ay, sí, ven, si eres cristiano, ven, sí, sí, sí. No quieren ir a la profundidad. Y es también difícil, pero no imposible. Si tú estás en esa condición, déjame decirte, Cristo quiere quebrantar tu corazón y quiere sembrar su palabra en ti también. Y vamos a ver el tercer tipo de corazón. Seguimos leyendo Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como les decía, o sea, este tipo de personas, digamos, son las que crecen rápidamente. Si tienen un fruto, son como esa semilla que fue sembrada entre espinos. O sea, sí crecen, porque la tierra estaba bastante bien, aunque un poco árida. Sí crecen, a lo mejor no de inmediato, pero a un ritmo normal. Si dan un fruto, o sea, si es profundo, si se puede quebrantar ese tipo de personas, si entiende incluso el evangelio, crece, pero al no limpiar realmente su corazón, o sea, estar rodeado de espinos, de pecados y también de atracciones de este mundo, pues ¿qué pasa? Se ahoga. Termina siendo infructuosa. Termina siendo ese tipo de personas que ves que a lo mejor hay un cambio repentino en él, que a lo mejor sí está buscando quebrantar su corazón, que sí está buscando a Dios, que sí está viniendo a la iglesia, que persevera un tiempo, pero que no quiere, por otra parte, dejar las cosas de este mundo, el éxito, la fama, el dinero. Y no está mal el dinero ni nada por el estilo, siempre y cuando sepas en qué lugar lo vas a poner.
no está mal ese tipo de cosas. O sea, de hecho la Biblia dice que el dinero sirve para mucho, ¿no? O sea, para muchas cosas. Y si es cierto, o sea, sabemos lo que no hemos tenido dinero, cuánto falta nos hace en algunos momentos. Pero cuando tienes a Dios, recurres a Dios por encima de todas las cosas y no a tu dinero, a tu fama, a tu éxito. Y lo que pasa con estas personas es que terminan aferrándose más a las cosas de este mundo que a Dios mismo. Y cuando dan fruto y se quebrantan y todo y van a Dios, terminan también, digamos que, yéndose por otro camino. A lo mejor perseveraron un tiempo en la palabra de Dios, quisieron hacer las cosas correctamente, pero las cosas de este mundo, esas cosas que no supieron quitar, como les decía, de raíz, sino que la quemaron superficialmente como esos espinos y no quitaron de raíz, bueno, esas cosas los van a ahogar. Porque estás tratando de poner a competir a Dios con tus riquezas, con tu placer momentáneo, con las cosas que a ti te gustan, con tu éxito, con tu fama. Y vamos a leer algo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículos del 24 al 26. Dice así: ninguno puede servir a dos señores. Esto es un claro ejemplo que nos pone la palabra de Dios acerca del dinero y de Dios. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, Dios, en su inmensa misericordia, no simplemente te salva, sino que te promete que no te va a faltar el sustento básico si tú le sigues. Pero nosotros, en nuestra infinita tontería, a veces no vamos tras esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos más. Y a pesar de que quizás tú seas uno de esos corazones que Dios trató contigo, que Dios te quebrantó, que Dios que entendiste que Dios dio su sangre por ti y que diste fruto en algún momento, de momento se te nubla la vista con las cosas de este mundo. De momento ya te interesa más alcanzar una meta, tener tanta cantidad de dinero para hacer una casota, o tener tal carro, o ponle cualquier cosa que a ti te interese. Entonces se te nubla la vista y por tanto te ahogas. No terminas siendo o dando frutos. Terminas como un tizón apagado, como dicen por ahí. No, yo no quiero ser un tizón apagado. No quiero ser un muerto más. Pero terminas ahogado, terminas siendo un tizón apagado. ¿Por qué? Porque estás poniendo a competir a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios que dio su vida por ti, con las cosas de este mundo, las cosas pasajeras, las cosas banales. Por tanto, esos espinos que son esas cosas de este mundo, te van a ahogar. Y te terminan ahogando. Porque ¿sabes qué? Noticia de última hora. A Dios no le importa competir con nada, ni quiere competir con nada en tu vida. Dios quiere ser el centro. Esa promesa es preciosa porque cuando Dios es tu centro, el centro de tu vida, te despreocupas de tanta cosa. Y déjame decirte, la preocupación no te lleva a ningún lado, porque por mucho que te preocupes, ¡ay, es que yo quiero llegar a esto en mi vida, yo quiero tanto dinero, llegar a tener tantas casas, llegar a tener tantos carros! Cuando te preocupas por esas cosas, a pesar de que te preocupas, no vas a poder alcanzar, porque la preocupación no te lleva a ningún lado. Sin embargo, cuando tienes a Cristo en tu corazón y Cristo es el centro de tu vida, tú estás despreocupado porque ya no te interesa nada más. Si no te interesa que Cristo siga siendo el centro de tu vida, que Cristo sea lo principal, que Cristo sea lo primero. Amas a Dios por encima de todo y no te interesa nada. Pero esas personas ponen a competir a Dios con esas cosas, con las otras cosas del mundo y terminan siendo ahogados porque Dios dice, ¿sabes qué? Me quito. A mí no me interesa la competencia. Yo no quiero competir con nada de este mundo porque Dios está por encima de cualquier cosa de este mundo. Entonces, si hay remedio para esas personas, ¿cuál es el remedio? Pues quitar el mundo. Quitar el mundo y las cosas que tanto te atraen. Ay, es que es un sacrificio que vale la pena. Jesús quiere ser el centro de tu vida. Jesús quiere ser ese sembrador. Esa palabra quiere germinar en ti y quiere que permanezca. Dios quiere que permanezca esa palabra en ti. Dios
no quiere que te quebrantes en un momento, Dios no quiere que des fruto en un momento y por cierto tiempo y que luego ya te nuble la vista de las cosas de este mundo. Dios quiere que perseveres la palabra en ti y que llegues hasta la meta. Este camino no es empezarlo, es terminarlo. No es el del que corre más rápido. Es el que persevera en la palabra de Dios, junto a Dios y siendo Cristo el centro de su vida. Este es el tercer corazón. Y yo algo que pensaba, y algo muy interesante que pensaba, y que también siempre me había puesto a pensar acerca de esos cantantes y esas personas, digamos, famosas que luego se hacen cristianos, ¿no? Y ves que por un tiempo empiezan a dar fruto y empiezan a cantar canciones cristianas y empiezan a hacer ciertas cosas de piedad y quizás hasta tuvieron un arrepentimiento de su vida, quizás hasta se quebrantaron, pero luego ves que vuelven a la fama, al dinero, al éxito, vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no quisieron renunciar, porque quisieron poner a competir a Dios. Dios quiere obediencia absoluta. Dios quiere tu corazón plenamente, no quiere que andes compitiendo y que lo pongas a competir con nada más de este mundo. Y hay una canción por ahí que dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del precioso Jesús. Cuando tienes a Jesús de verdad, cuando Cristo ha sembrado esa palabra en ti y ha dado fruto, te das cuenta que lo terrenal sin valor será, porque lo que vale es lo eterno. Es Él y su palabra. También hace semanas atrás predicábamos de que su palabra es vida. Y también predicábamos cómo lo pasajero, el cielo y la tierra pasarán. Todas esas cosas, el dinero que hoy puedas almacenar, todo lo que tengas, va a pasar. Lo que permanece es su palabra. Y esa garantía que Cristo te da por medio de su sangre de ser salvo. De que cuando llegues al cielo, vas a decir, mira, yo soy salvo por la sangre de Cristo, por tanto yo tengo entrada. Y Él te va a dar entrada. Esa es nuestra garantía. No las cosas de este mundo. No pongas tu fe en las cosas de este mundo, no pongas tu fe en el dinero. No puedes servir a dos señores. Sirve al Señor principal, a Cristo. Él es el que ha dado todo por ti. Vamos a ver por último el último corazón, ¿no? La última tierra, la tierra que estaba bien arada, la tierra que estaba bien, digamos, removida, la tierra donde no había pedregales, la buena tierra, que está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23. Dice así, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primero, nos da las tres cosas que hay que hacer que no hicieron los anteriores. Oye, o sea, no es indiferente, que era el primero, el que fue sembrado a la orilla del camino, fue indiferente. No, este sí oye. También entiende, o sea, no solamente entiende porque, sí, porque es muy letrado, wow, qué gran palabra, y ahí se va. No. Entiende y aplica esa palabra en su vida. O sea, la palabra de Dios es lo principal en su vida y la cumple. Ese también lo entiende y también solamente da fruto. O sea, Dios le da de su bendición y termina dando fruto, termina haciendo la voluntad de Dios. Esta tierra es una tierra que hoy cada día vemos más escasa. Personas que realmente tengan un corazón para servir a Dios y para buscar su palabra y para dejarse moldear por Dios. Porque actualmente hay muchas distracciones. Y el diablo se ha encargado, y no solamente el diablo, las mismas personas también se han encargado de hacer más difícil encontrar el reino de Dios. Y se hace más y más complicado. Pero como decíamos, la palabra no es difícil, el evangelio no es difícil, está a tu puerta. También Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta. Siempre lo repito porque me gusta mucho. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Entonces está fácil, pero es cada vez más difícil encontrar tierras así, corazones dispuestos. Y es lo que quiere Dios, que oigas, que entiendas y que des fruto. Y es lo que pasó con esta semilla. Plantada en buena tierra, sí dio fruto, y no solamente un frutito, dio a 100, a 40, a 30 por uno. O sea, fue grande su fruto. Porque también pensamos que a veces cuando Dios nos llama, ya nos vamos a quedar oyendo su palabra todo el tiempo, ya nos convertimos y aquí seguimos.
Él te llama a dar fruto, te llama a servir, te llama a tener fe, sí, pero también a tener obras luego de que ya creíste, a hacer cosas por Él, a servirle a Él, a amar a tu prójimo como mismo amas a Dios mismo. Entonces Dios te llama también a dar ese fruto. Y vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 73, del 23 al 25. Y esto, para terminar, es una promesa que yo entendía, porque cuando yo, gracias a Dios, pude entender que había que remover mi tierra, que había que quebrantar mi corazón, que quería y tenía que preparar mi corazón para Dios, y que yo tenía que ser buena tierra para poder entender esa palabra y para poder que fuera posible sembrar esa semilla en mí. Cuando yo entendí eso, Dios también me ayudó a entender que Él no me abandonaría. Y vamos a leer el libro de Salmos. Dice así: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y esto es una promesa que me dio Dios a mí. Son esas personas, si tú eres de estas personas que quieren entender que de verdad has preparado la tierra de tu corazón para esa semilla, que de verdad quieres dar fruto, que de verdad quieres servir a Dios, Dios también te promete que Él no te va a abandonar. Que por mucho que seas una plantita, porque hemos visto cómo es el crecimiento de la planta. Vamos a ver la última imagen que tenemos por acá. Vamos a ver cómo es el crecimiento de una planta. Pues empieza siendo en esa tierra una semilla, o sea, algo pequeño y insignificante. Luego empieza a crecer y a crecer y a crecer y termina siendo un fruto o un árbol muy grande o inmenso. Así también es nuestra fe. Cuando Dios planta esa palabra en nuestro corazón, esa semilla termina siendo un fruto que es nuestra fe. Creemos en Él y esa fe va a ir aumentando, pero no solamente va a ir aumentando, sino que vas a tener al sembrador, a ese perfecto Dios que todos conocemos, cuidándote, cuidando tu fe, alimentándote, dándote y regándote más agua, dándote de su espíritu. Él te va a acompañar. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y a quién tengo yo en la tierra también sino a ti? ¿A quién tenemos sino a Dios, sino a ese sembrador? Él va a querer alimentar tu fe. Él te va a acompañar en todo este trayecto. No vas a estar solo. En ese camino estrecho no vas a estar solo. Jesús promete que si tú quebrantas tu corazón, que si tú quitas las cosas de este mundo, que si tú oyes y entiendes su palabra, que ya está ampliamente, digamos que distribuida por todo el mundo, si haces caso de sus palabras y te conviertes, te arrepientes y vas a Él y entregas tu vida, Él te va a acompañar en el crecimiento de tu fe, en el crecimiento de ti como persona. Él te va a acompañar en tu crecimiento como cristiano, en tu andar diario como cristiano. Él va a estar ahí. Él va a ser ese sembrador que planta la semilla, pero que también te acompaña, que te acompaña a crecer, que te acompaña hasta que des fruto y hasta que llegues al cielo, que es nuestra meta. Él no te va a abandonar. ¿A quién más tenemos en el cielo sino a Él? Si Él sembró esa semilla, como dice su palabra, Él va a terminar la buena obra en ti. Solo empieza a permitírselo. Quita la distracción. Quita lo que te aparta de Cristo. Quita todos los obstáculos que te apartan de Cristo, sea cual sea tu corazón. Ya dijimos los corazones acá y espero que tú también te sientas identificado y espero que no simplemente te quedes como el primero, ¿no? Indiferente, sino que seas también buena tierra para que el sembrador pueda plantar su semilla y para que cuando des fruto y quizás en esta tierra, pero también en el cielo, Dios pueda regocijarse en ti y en la obra que hizo en ti y pueda decir, ahí está esa pequeña semilla, ya dio fruto, ahí está esa fe, ahí está esa persona, ahí está esa alma por la cual yo di todo, por la cual di mi sangre. Este sembrador es el mejor sembrador. No simplemente te siembra y ahí te deja. Ya, si dio fruto bien y si no también. No. Él dio su vida para que tú dieses fruto. Hasta el final Él se dio y Él se entregó por ti. Si a día de hoy tenemos esta palabra, déjame decirte, es por la misericordia de Dios y por muchos santos que han dado su vida para que tú oigas la palabra, por mucha sangre derramada para que tú oigas la palabra. No es algo que no ha costado la vida
de muchos, pero por encima de todas las cosas, la vida de Cristo, Señor nuestro. Entonces, no rechaces más la palabra de Dios. No rechaces más la semilla que Él quiere plantar en ti. Quebranta tu corazón. Remueve esa tierra. Prepárala. Con dedicación. Tómate tiempo. Y luego dile, Señor, yo quiero ser plantado. Yo quiero dar fruto también. Yo quiero crecer con tu ayuda. Acompáñame. Y Cristo, como buen sembrador, que quiere regocijarse en ese fruto que va a haber en ti, que quiere ver esos campos verdecitos, Él también lo va a hacer en ti. Él lo va a hacer. Porque Él es bueno. Porque grande es su misericordia. Porque Él te ama por encima de todas las cosas. Entonces, si les parece, vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que también Él venga a ablandar nuestra tierra, a ablandar nuestro corazón. Que si no lo hemos encontrado y estamos en alguna de estas condiciones, Él nos muestre en dónde estamos, cuál es nuestra tierra, cuál es nuestro corazón actual, qué es lo que necesitamos, qué es lo que hay que quitar, cómo debemos preparar esa tierra para que Él venga y para que Él sea el centro. Padre amado, Señor, gracias por este día, Jesús. Gracias porque te pedimos que estuvieras tú, Jesús, y estuviste tú, Señor. Gracias porque tu palabra trasciende en generación, Señor, y nos vienen a hablar de una manera precisa a nuestro corazón. Gracias porque abarcaste cada uno de los corazones que están hoy aquí, Señor. Gracias porque conoces la condición de cada uno de los corazones, Jesús, y te importa cada uno de esos corazones, Señor. Gracias por haber dado también tu vida para que esa semilla sea plantada en nosotros, Señor. Te pedimos que estemos a la altura de eso, Señor. Te pedimos que entreguemos nuestra tierra, todo lo que tenemos, Señor, para ti, Jesús. Todos nuestros corazones, Señor, para ti, Señor Jesús. Que no ignoremos más tu palabra, Señor. Que no nos importen más las cosas de este mundo, Señor. Que no nos importe tampoco lo lindo que puede venir al principio este evangelio, Señor, en este camino. Que nos importe perseverar en ti, Jesús. Que nos importe estar contigo, Señor. Ven a quebrantar nuestros corazones, Padre amado, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Háblale a cada quien en su hogar, Señor, a donde quiera que vaya a ir, Señor. Que no se vaya nadie de aquí, Señor, sin un toque de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, por hoy hemos terminado. De verdad, espero que estemos viendo cuánta misericordia Dios tiene cada día con nosotros y cómo nos permite oír su palabra, cómo nos permite ese privilegio enorme de también escuchar la voz de su Espíritu y que nos toque a nuestros corazones, que no nos vayamos indiferentes. Vamos a ir cada quien a la casa, a nuestras casas, buscando más y más de Cristo y tratando de que Dios de verdad haga en nosotros resplandecer su luz y nos ayude a dar fruto cada día en esta tierra, que es más difícil también cada día hacerlo, pero con su ayuda sí podremos. Bueno, nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo que viene entonces.